poco. José, algunas palabras, aunque no hayamos hecho ni no nos hayamos subido al car. Está la clasificación del Gran Premio de Japón, pole de Hamilton seguro, no mete descartadísimo. Sí, bueno, pero la pregunta del día no va a ser esa porque esto acaba a las 9, entonces no... Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, la pregunta va a ser quién gana la carrera. Podría arriesgar con que puede ganar Vettel, que yo creo que va a ganar Vettel. Esperemos que sí. No porque me guste Vettel, sino porque hay que dar un poquito Para de darle emoción. emoción. No va a ganar así Hamilton en 5 carreras. De todo, cuando salimos aquí a las 8 de la mañana, vemos a toda la gente, hasta el trolero. Bueno, yo me he encontrado varios runners según venía por aquí. ¿Y qué hacían? ¿Corrían o...? Sí, creo que iban corriendo, por lo menos... Haciéndose el selfie. Eso también. Por lo menos iban vestidos de corredores. Interesante. ¿A las 7 de la mañana? No, eran las 8. A las 8 de la Aquí mañana. en Madrid-Río, es que Madrid-Río es muy... A ver quién sale a correr a las 8 de la mañana. Yo salgo. Salimos a correr. Estamos con Jorge Manuel, que ha vuelto al campeonato de Carlos Sainz, no sé cuántos años ya. 3 años. 3 años ya que... Sí, 3, 4, no sé cuántos ya. Bueno, ¿cómo es que te has animado a venir Porque hoy? hacía mucho que no corría y digo, para empezar poco a poco, pues está bastante bien el empezar aquí en un campeonato con tanta gente, un circuito tan pequeño que es difícil adelantar, que entrenas para adelantar para otros circuitos y la verdad que me ha apuntado porque tenía ganas, aparte de que tenía ganas, es un hobby que siempre te da ganas y bueno, eso es. ¿Y cómo te has sentido? Solo has hecho el calentamiento, pero ¿cómo te ves para...? Todo, el car iba bastante bien, bastante bien el car y cómodo. Ahora veremos la clasificación, cómo van los demás con el coche y nada, poco a poco, a ver qué tal. Pues mucha suerte y bueno, yo siempre suelto una pregunta que no tiene nada que ver con el con karting, pero sí que tiene que ver con Fórmula 1. ¿Quién crees que va a ganar mañana en Japón? No he visto la clasificación, estoy viéndolos en la tele, pero yo creo que Hamilton, porque está imparable. Sí, Hamilton en batalla contra Vettel lo va a ganar siempre, así que respecto a lo que pienso yo. Y bueno, hemos tenido ahora la vuelta de formación, he hecho un 31.8, muy contento, súper contento respecto a las sanciones porque en Carlos Sainz veníamos de estar de muchos segundos respecto al penúltimo. Bueno, ahora está un 31.8, he solucionado el problema que tenía con el acelerador, que era el tema de levantarlo a tope, el coche no recuperaba porque se me iba mucha potencia, ahora lo he resuelto porque ahora lo que hago es seguir acelerando y toco un poco el freno y bueno, ahí están los resultados, ha sido una mejora muy importante sabiendo que no entrené nada, que no hubo test con para solucionar este problema y bueno, como digo, la vuelta de formación he tenido un pequeño error que me he ido la amarilla. No ha sido el único, yo he visto a más gente que también se ha ido y éramos los primeros en salir, estaba bastante fría la pista. Las dos primeras vueltas como tenéis error un poco las ruedas más frías porque ya que he hecho el derrape los neumáticos estaban un poco más que digamos que nos han calentado bien, he tenido dos vueltas frías, luego he hecho un 33, 32 y luego un 31.8 que bueno, que como digo estamos últimos pero estamos a nada y menos de penúltimo, que bueno, que la clasificación espero mejorar y según mis cálculos, si hago con las salidas que suelo hacer habitualmente, que suelen ser muy buenas, con esta mejora podemos, hoy a lo mejor podemos conseguir puntos, estar entre el octavo y el noveno, quizá el 12 o el último estar de puntos. Yo creo que hoy si la carrera va bien, no tenemos ningún golpe, ningún pinchazo, ninguna avería ni nada, ningún error, con el ritmo que tenemos
yo creo que se puede aguantar. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar el Gran Premio de Suzuka? Sí, ¿no? Yo creo que va a ganar Luka Modric. No, Sí, que no, va a ganar Hamilton. Hola. Hola, estamos aquí con Mario Lobato. Dios, cámaras. Fuera publicidad, no quiero hablar. No sales en cámara, ¿no? Como Raikkonen. ¿Cómo te has sentido? Pues me he sentido bien con el coche, no derrapa, entra bien en las curvas, frena bien, pero no me adapto. No me adapto al coche. Vale. No me adapto. ¿Sabes? También porque, no sé, hay algo que no... Le falta algo, pero va fino. Va bastante bien. ¿Quién va a ganar en Suzuka? ¿De qué? En Suzuka. En Suzuka. Creo que con en Suzuka, ¿no? Hamilton. Sí, puto Hamilton. O sea, Que no sé cómo han quedado en la quali. Porque Hamilton y yo tampoco sé. Creo que Vettel ha hecho trompo. No ha dicho yo nada, Vettel ha hecho trompo. Bueno, da igual. ya está aquí el agua. Creo que tú también has hecho un trompo, ¿no? Sí, de verdad, sí. Marca el cuarto puesto. Entonces... ¿Cuántas has hecho? Bueno, pues bien. A ver ahora en la quali, que es las 2 pistas completas. A ver. Está bien. Nada, luego nos vemos. Bueno, estamos con Aaron Monzón, que nos está tentando a comer chocolate Milka, huesitos y suchar. Pregunta estúpida, ¿cuál es tu chocolate Milka favorito? La tableta. Pero la normal No, o... la normal, la chocolate no, solo La de chocolate solo. Está mejor la de cookies, pero bueno. Que no sé, creo que he salido justo en la tanda después de mí, ¿no? Vale, entonces no sé cómo has quedado, Quinto he quedado. Quinto. ¿Y qué sensaciones tienes así de cara? Bueno, ahora no fuera, a ver si mejoramos un poco y bueno, a ver qué tal. Si mejoramos un poco y subimos unos cuantos, cuarto, tercero. Sí, no, por ahí de un podio o algo de... Va a estar complicado, gente muy buena hoy. Pero bueno, se intenta. Y la pregunta del día, ¿quién va a ganar en Suzuka mañana? Bueno, mañana, pero el vídeo se verá el jueves, pero... Vale, pero sí. Hombre, creo que Vettel ya sale noveno, ¿no? Hostias, ¿en serio? Y Hamilton ha hecho pole. Siendo Hamilton pole, yo digo que Hamilton y Vettel siendo noveno, pues ya lo tenemos complicado. Hombre... Adrián Martín. Que la verdad no me suena tu cara y... Que va, es la primera vez que compito, la verdad. Ah, sí, tu primera vez. Sí, o sea, a ver, vengo mucho al Carlos Sainz y al resto de karting, pero es la primera vez que vengo aquí. Pero lo que es campeonato, Es la primera nunca... vez. Bueno, pues enhorabuena porque has quedado por delante de mí, pero bueno, Muchas gracias. quedar por delante de mí tampoco es mucho logro, no tengo No, con pero- tener piernas ya vale, pero... Pero sí, no, además nos toca la pista fría, entonces ahora se bajará más. Bueno, que no sé qué tiempo has hecho. 1.03. Ah. 1.003. 1-0. Sí, vale. Sí. Buen tiempo. Muchas gracias. ¿Cómo ves para la carrera? Porque es de resistencia. ¿Cómo te ves para hacer media hora? Va a ser duro, ¿eh? O sea, nunca he corrido media hora seguida, siempre he corrido pues de 10 minutos o 15 seguidos. Pero, o sea, va a ser duro. Pero bueno. ¿Llevas algún tipo de protección en plan costillar, rodillera? Nada, mono y el casco y los guantes. Yo te aconsejo rodilleras, ¿Sí? sobre todo. ¿Y eso? Porque, por los golpes o lo que sea. Bueno, en mi caso. No sé. Sí, no, lo lleva mucha gente, lo he visto, nunca lo había visto y sí que me lo voy a plantear. Bueno, el costillar también, pero por lo menos se sobrelleva mejor luego los moratones no, en el efectivamente. costado que las rodillas. Sí. Es muy probable que me lo termine comprando. Sí. Y pregunta del día. ¿Quién va a ganar mañana? Bueno, mañana, pero el vídeo se subirá después. Vale. ¿Quién va a ganar en Suzuka? No te sabría decir, Es que ni idea. No lo sigo, de todas formas tampoco lo sigo muy al día, pero no te sabría decir, la verdad. Bueno, la gente dice Hamilton y así no... Pues espera que no, la verdad. ¿Tú eres más de Vettel o...? Hombre, sin duda. Yo también, bueno. Sin duda, Luego... Y estamos aquí con otro nuevo piloto. Soy Mario Boga. ¿Y qué tal te has sentido en clasificación? Bien, me he sentido mejor cuando se han juntado las dos pistas, que se me da bastante mejor, pero bueno, la verdad que en general bastante bien. ¿Cómo sales? Bueno, nos tienen que juntar con la otra tanda, pero
De sensaciones... Las sensaciones son buenas. En nuestra tanda he quedado segundo, así que bueno, a ver qué tal va la carrera, que yo creo que al ser de resistencia se va a hacer bastante larga. Sí, no, y resistencia cualquier cosa puede pasar. Sí, totalmente. Va a ser más a no cometer ningún error, estar centrado, cada uno a su ritmo y divertirse también. Claro, hombre, por supuesto, eso es lo principal. Yo creo que todos estamos aquí por eso, al fin y al cabo. Pregunta del día, ¿quién va a ganar en Suzuka? Yo creo que he visto lo visto en las últimas carreras y saliendo con la pole yo creo que Hamilton va a ganar. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte ahora en carrera. Igualmente, muchas gracias. Unas declaraciones a la cámara así rápido. De la clasificación, Sí. un poco de desastre la verdad, pero bueno, Tan desastre no creo, ¿eh? me han adelantado todo de la segunda tanda. Bueno, pero a mí me... O sea, espera, ¿dónde estás? O sea, tú eres... No, en esta tanda no sé. Ah, es verdad. Ah, no, entonces imposible, porque yo he quedado... No sé cómo he quedado, pero he quedado penúltima. Ya, yo he quedado del anterior, el cuarto. Pero esto nos han adelantado todos. Ah, pues... Estamos en 14. Ah, no pasa nada. Así que, con lo complicado que es adelantar, pues... Bueno, pero esa resistencia... Sí, eso sí, son 30 vueltas. Algún fallo se cometerá. Esperemos que no seamos nosotros. Eso. Que el cansancio haga mella. A ver si alguno se cuela alguna curvilla ahí y se puede meter el coche. Algún toque, algún trompo. Sí, exactamente. Pregunta del día. ¿Quién va a ganar en Suzuka? Es que no sé cómo va a ganar. Yo tampoco, pero creo que me han dicho que Hamilton y Vettel ha trompeado y sale noveno. Pues no está claro. Sí, no, también. Creo que no hay más. Vettel no va a hacer nada. Hamilton primero segurísimo. Bueno, a ver si pincha o hace algo. Sí. Aquí tenemos a Iván, que bueno, ¿qué tal las carreras de piernas? Que son más... Las carreras de piernas, bien. Muy Está bien. guay, ¿no? Nada, aprovechando el buen tiempo para correr y también para entrenar y ganar fondo físico para la carrera de hoy. Van a ser 30 Que minutos sin esta parar. Bueno, espera, nos ponemos por aquí. Si queréis salir, chicos, si queréis salir, podéis salir y saludar a la cámara. Hola. Que, me comentan por aquí eso de... Oye, resistencia, pues pensar como si fuese un 10 kilómetros. ¿Tú como...? Bueno, no va a ser tanto, van a ser solo 30 minutos, pero... O como un 5. Como un 5, sí, pero el tema es que no son las piernas, sino las manos lo que más se cansa. Y es que una resistencia de 30 minutos parece poco comparado con lo que se hace en otros circuitos, que se hace 1 hora, 3 horas por equipos o 24 horas, pero es que este circuito es muy revirado, hay muchísimas curvas y entonces hay muy pocos lugares en los que descansar. Así que bueno, a ver qué tal se da y a lo mejor alguno empieza a cansarse y en vez de hacer peores tiempos y los que estén más preparados físicamente pueden progresar, ya veremos. Bueno, suerte. Y pregunta del día, ¿quién va a ganar en Suzuka? Pues ya visto la clasificación y ganará Hamilton, a no ser que vea que está muy fácil el campeonato ya está ganado y entonces coja y le devuelva el favor a Bottas y le deje ganar. Al final, en el calentamiento había clasificado cuarto y el car no tiraba. He decidido cambiarlo, me lo ha jugado y digo, me puede tocar una mierda, me puede tocar un pepino. He tenido suerte, me ha tocado un pepino, he hecho pole, así que perfecto. Que bien ha salvado los muebles. Entonces, bueno, ¿cómo planteas la resistencia? Porque Pues esta es la que era ahí detrás. Me voy a cagar en él unas cuantas veces, porque está cerquita. Y vamos a... Y bueno, son 30 vueltas, que no es poco. puede pasar cualquier cosa, ¿no? Como que se le pincha una rueda. Sí, bueno, Que se quede sin gasolina, ¿verdad? No está vacío. sí, yo conozco personas, incluso me conozco a mí, que hemos pinchado aquí y... Mario. Pues espero que hoy no sea el día. Y bueno, chicos, la pregunta del día, que bueno, sí, no, de eso, ¿quién va a ganar en Suzuka? Bueno, a lo mejor gana el coche de seguridad, oye. También el Suzuka puede ganar perfectamente, pero sigue siendo un Mercedes. Va a ganar Honda, va a ganar Honda. O sea, hay que decirlo, tío, va a ganar Honda. ¿Gasly o Harley? Harley. El Harley yo digo que Hamilton. Gana Harley. Él apuesta sobre seguro. Pues en la clasificación, en el calentamiento he quedado segundo.
Y luego en la clasificación al principio bastante mal, me ha costado como a lo mejor 8 o 9 vueltas, contar un tiempo y al final lo he conseguido. Y salgo el tercero, pero a un segundo del segundo. Pero bien, contento yo. Bueno, te llevarás trofeo a casa, ¿no? Tengo esa esperanza, porque detrás tenemos a Jorge y va bastante bien, así que a ver si puedo retenerla ahí. Pregunta, Suzuka, ¿quién va a ganar? ¿O no? A ver, me encantaría que fuera Bottas, pero no va a ser nada. Importante el mensaje de la paciencia, hay que tener paciencia. Aquí es que da el sol en contra. Porque, bueno, la cosa es que la salida, bueno, horrible, me he visto última, pero luego Pablo, que está grabando, no sé qué le ha pasado, que se ha puesto el último, yo le he aguantado no sé cuántas vueltas, creo que mínimo 10, porque creo que nos han empezado a doblar en la 10. Sí. Yo ya me he despistado ahí, he empezado ya a perder un poco de fuelles. Y bueno, la cosa es que Pablo me ha adelantado, luego pasó también a Carlos Molinero y luego yo estuve detrás de Carlos un montonazo de tiempo, aguantando, hasta que bueno, él tuvo un fallo y aprovechaste, ¿no? Y aproveché el pase y en cuanto le pasé dije hay que poner el acelerador porque yo o corres o te pasan. Claro. Entonces bueno, es el mensaje de la paciencia, hay que tener siempre paciencia de... Todo llega. Todo llega. La carrera al final corta pero larga, sí que me molestan un poquito los pies ahí de, no sé si de apoyar o de acelerar, pero bueno, en comparación con ir y volver de Barcelona tampoco es mucho. Los brazos sí que me dolía un poco por aquí al final, pero el antebrazo no, así que eso lo importante es que no estoy cansada, no he sudado, y gran carrera. No dejes que la victoria se te suba a la cabeza ni la derrota te entre en el corazón. Pablo, que enhorabuena por... ¿Estás enfocando a él o a los dos? A él. No, a Borja no. Borja es una foto. Yo por picarte, no por deber. No, venga, poner a los dos. No sé cómo habéis quedado. Hemos estado al final juntitos, sí. Cristina ha ganado, esta vez te has llegado toda estresada, cabrón, te he pillado, estaba ahí. Pero me estaba todo el rato empujando el cabrón, Estás ahí todo el rato. Él y yo estamos destinados siempre a luchar. En el Burgueño, en Rivas, aquí siempre quedamos en posiciones muy parejas, así que es muy interesante. Quiero decir que los tuquecitos eran... O sea, estaba fregando, No, estaba fregando. Llegaba y estaba... Yo también he notado toquecitos. No, pero no, y a Carlos también algún toquecito le he dado, pero en plan de... que no... En plan de que voy más rápido que tú. No, de advertencia no, en plan de o freno o... Que a veces es inevitable, ¿verdad? Claro, La salida un poco caótica, ¿no? He visto ahí que ha habido... Yo la verdad es que ahora mismo, durante la salida me enteraba, pero ahora no me entero. La salida ha sido... Sí, no sé qué ha pasado. De repente ha sido una cascada de coches por delante y... Nada, pero divertida la carrera, la lucha sí que... Juntaros un poco. La lucha en la carrera sí que es... Bueno, yo no me he enterado de la segunda vez que me ha doblado Miguel, no me he enterado, pero bueno. Sí, yo es que estaba en lucha con él todo el rato y era un suplicio, porque dices, deja pasar al doblado, pero una de esas me va a meter la chapa. No, pero es que no se puede... No, hombre, yo creo que somos caballeros aquí. En la primera yo. Bastante contento, salía 16º, decimotercero, pues nos da una piedra. Lo importante es ganarse a uno. Sí, muchas luchas, alguna un poco sucia al final, esto de te empujo por fuera y digo que ya estaba por fuera,
Pero bueno, cosas de las carreras. Enhorabuena y nos vemos en noviembre, En guay. noviembre, ya la superfinal. Y bueno, aquí tenemos a José, que hoy me has doblado bien, ¿no? No has tenido no sé si me has doblado. Sí, no sé yo. Y El otro día de cachondeo, que no pasa nada, joder. Ya me tomo las cosas en serio, si no... No, que yo también lo digo mucho. El problema es que a veces yo por lo menos nunca se sabe cuándo estoy a bromas o cuándo no. Pero bueno, la carrera regular, no he ido bien, pero bueno, un poco de todo. El cansancio, el cara que iba regular, pero bueno, más el cansancio yo creo que... Yo al final no me he cansado. No, yo ya venía cansado de serie, yo ya venía muerto, pero bueno, bien. Bueno, pues enhorabuena porque Un puntillo me he llevado, un par de ellos. lo importante es eso. La lucha por el cuarto puesto está ahí. Bueno, pues enhorabuena y nos vemos en noviembre. Vale, igualmente, hasta luego. Vamos a hacer la sesión de entrenamientos de cuello. Izquierda, derecha. No, pero Al centro y para adentro. Mario, que no sé cómo has quedado. ¿Ibas con el coche de Sainz? iba con el coche de Sainz, correcto, 55. Y nada, salí a 12, y he quedado 10º, me he hecho una carrera solo. Nadie detrás, nadie delante. Bueno, pero has adelantado a Runner KB en la doblada, así que no... Sí, también. Pero bueno, nada, la verdad que ha estado guay. Hemos resistido, que es lo bueno. Y nada, joder, ya hasta noviembre. Pues nada, muchas gracias y nos Pues a vemos ti. en noviembre. He salido. Igual que ha salido, ¿no? Sí, el 14, así que Bueno, después de adelantar, que va adelante, que vuelva a adelantar, al final en el mismo sitio. pues lo importante yo creo que ha sido terminar, ¿no? Ya está chula la carrera. De cansancio, ¿qué tal te has...? Pues yo me echaba otra, ¿no? 8 vueltas. Sí, Sí, la verdad que sí. Pero va a estar entretenido, la verdad. entonces... He quedado tercero, saliendo quinto he quedado tercero. Pues entonces enhorabuena, te veremos en el podio luego. Sí. Y así lo que viene siendo eso, ahora no sé, bueno, el resurgir, ¿no? El volver a retomar la competición. Bien. Muy bien, porque no pensaba que iba a llegar al podio, porque ahora los chavales jóvenes, más jóvenes que yo, hoy es Claro. joven, vienen fuerte, así que no pensaba que iba a quedar en podio, pero al final sí ha salido al final del podio. Pues enhorabuena por Muchas gracias. tercer puesto. Gracias. Miguel, yo entiendo que has quedado primero, me has pasado 2 o 3 veces ya. No... Pero Pues bien, la verdad es que bien. Hice la pole, salí primero con este hombre detrás. Estuvo ahí detrás un par de vueltas, a la segunda vuelta más o menos conseguí sacar un par de metros de distancia y ya lo mantuve y se fue ampliando. Y eso sí. bueno, pues otra victoria más al historial. Vamos a ver. No sé si todavía te puede ganar David Sí, en el todavía campeonato. puede. Pero, a ver, muy mal se me tendría que dar, hay que decirlo, pero todavía puede, hay posibilidades. ¿Tú ¿Sabes que Mario Vallecillo pinchó en la carrera Sí, anterior? no, pues me hemos quedado antes porque la rodada trasera izquierda empezó a notar que las curvas a la derecha, como que, no sé, como sonaba así. Y digo, verás, porque todavía quedaban 15 vueltas, pero bueno, al final a las 6-7 vueltas más o menos se ha pasado, o ha ido a menos, y al final bien. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Sí, echando cuentas creo que segundo. Casi le ganamos, pero bueno, está bien, a la próxima... A todo esto os veo el 20, ¿no? El 20 en Burgueño, sí. Además es la misma categoría que nosotros. Sí, 60. en principio, a ver, no sé cuánto puede pesar el mono y el casco. Además, sí pesa más de 60, así que más 60 pues está. Alex. A ver, que me entrevista la Fox. Sí, ¿qué cuarto puede ser? Quinto, al final, Quinto. la última vuelta. Quinto de Carlos I de España, quinto de Alemania. Ese soy yo. Sí, Quinto de Alemania. Bueno, pues buena carrera, pero no tenía ritmo. La verdad es que Jorge, como Miguel Ángel, iba mucho más rápido que yo. Y Jorge me ha adelantado a falta de como 10 vueltas o algo así. Y en la última vuelta, aquí mismo, me ha adelantado. Vaya por Dios. Bueno, Pero bueno. lo siento mucho, pero... No, está divertida, está bien. Al menos espectáculo ha habido, yo creo. Está divertida. Sino de cansancio, ¿qué tal? Pues preocupantemente bien.
seguro que luego llego a casa y me estoy muriendo, pero ahora mismo Bueno, no, pero las rozas es peor. mucho peor, sin duda, sí, sí. Esta es mucho más simple. Así que bien todo. La cabeza no me iba, porque el car iba perfecto, pero la cabeza estaba muy cansado y he empezado octavo. En la salida he conseguido adelantar, he visto que ha habido un follón con Javi, Carlos Bermejo o algo así, pero vamos, me he puesto sexto y luego al 55 he adelantado de la Palmera, limpio, y ya luego he sido tirar hasta acabar. Muy cansado, pero bien. De octavo a quinto, he puesto bien. No, hombre, está bien, lo importante es superarse. El que te ha adelantado en la Palmera, Sí, no, pero sí, y ya luego me he escapado. Y luego el chico te ha adelantado a ti, ¿no? Estaba mirando. Estoy aquí en plan extranjis de... No, Ya me he declarar. quedado atrás de uno yo ya. Yo iba mirando de vez en cuando para atrás, veía que cada uno... Que no voy a meter la cara hoy, no la meto. Hoy de verdad que no. Voy a beber agua. No sé cómo has... Ah, sí, has quedado segundo, entonces enhorabuena. ¿Qué declaraciones a la cámara sabiendo que estás declarando? No, no hay ninguna declaración. ¿Alguna declaración? No. ¿Algo que declarar? No, nada de contrabando. El 55. Ah, es verdad, es el coche de Sainz. Sí, pues ya te digo yo que no. un poco limitado, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido, oye. La cuestión es que frenaba bien y todo esto, entraba bien de las curvas. No, sí, eso sí. Eso sí que pero no tiraba. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Oye, estamos aquí para divertirnos. Primera vez que corro. Bueno, nombre... Yo, Jorge López. Muchas gracias. A ti. Bueno, vamos a... Ahora Mario va a grabar porque yo estoy muy cansada. El becario de la cámara tiene que grabar. Nuevo cámara, tú. Nuevo cámara. Que yo soy malísimo, tío. ¡Ah! Se me cae. Por cada segundo que salga mi cara, 20 euros tienes que pagar. 20, 40, La cuestión 60, es que es el canal 80, de KB 100, Runner. O de Runner 120, KB. 140. Se acabó hoy. 140 euros. Cuando quieras, no hay prisa. Aquí tenemos a Runner KB. Runner cabe. Ah, sí. Runner Kiwi. Don't worry, I know what I'm doing. ¿Cómo era la otra frase? Charles Leclerc, campeón 2019. Dándole 100 puntitos a Don Sebastián Vettel. 75 kilos. Hacednos fotos, que nunca hemos hecho los tres en un podio. Oye, ¿está grabando esto? Mario tiene la cámara. Mario tiene la cámara. Tú eres el fotógrafo oficial de Express, así que tú... Con el carro número 3, en segunda posición, David Cancelo. ¡Es mi padre! ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Dame, bebé, dame! ¡Dame, bebé! Batiendo el récord de pista, Miguel Cuenca. ¡Queremos un hijo tuyo! Otro más, ya que más da. Esto claro, cuando esté el vídeo subido dirán... Tenemos que... hay que censurar la canción que me la... Ah, no, esta no. We are the champions, me la censura. Pasamos a la categoría más 75 kilos. En tercera posición, con el car número 20, Antonio Cuenca. Pones una Fórmula 1 por encima y ya está. ¡El trofeo, Antonio, el trofeo! Esto me da igual. Qué bueno es, qué modesto. De Red Bull, ¿cómo no? En segunda Y no he roto posición, motor. con el car número 2, Rafael Blanco.
levantar los trofeos, ¿sabes? Como diciendo ¡Ué! Bueno. Ahora que no estoy yo. Un poquito de animación, ¿no? Con los trofeos, en plan. No ha sido un pedo, ¿no? Va, ¿qué es esto, por Dios? Aquí ganan todos. My friend, and we'll dream of flying up to the end. No me sé Valencia, Venga, ahora todos para arriba. Sí, La cuenta atrás. ya quita de la cuenta. Yo solo tengo que dar las gracias a todos mis compañeros, a Rafa el primero y a Antoni el segundo y a Joan el tercero. Pero porque sin ellos no se llega. Bueno, enhorabuena, te lo mereces, sobre todo después de esta mala temporada de neumonía, pero ya está, bueno, superada y para adelante. Pues me alegro mucho de la victoria. Está totalmente recuperada. Bueno, chicos, vosotros también enhorabuena por todo el podio. Ha sido durilla estas 30 vueltitas. Pero bueno, está bien. Hemos disfrutado. Y nos vemos entonces en noviembre, ¿no? En noviembre nos vemos. La gran final. Es verdad, la gran final. En las ropas, ¿no? Parecía mantener ahí. ¿Ahora cómo estáis? ¿Primero tú? Primero, pues me habrá metido otros 6 puntos más. No sé los que hay de... Había 4. Pero puntual doble. Ya, por eso, que estaba metido me parece 6. Ah, vale. Si le metes rápida que la tiene. 100 puntos. Bueno, chicos, juntaros, decid algo de despedida. No pasas cuartos. Chicos, juntaros un poco y decid algo de despedida. Bueno, nos vemos en noviembre. Nos vemos en la gran final. Muchas gracias. Madre mía. Venga, vale, te grabo. Esto lo hago porque amo a Kimi Raikkonen, pero vete a la muerte y Raikkonen luego porque encuentra la otra. Un juego de palabras, ¿eh? Yo estoy practicando para el salto con baño. Chicos, me habéis tirado de la cadena. Yo no sé. No, pero graba.